Bienvenidos a la clase de Antropología Sociocultural de la Música en este seminario de los sábados. Y ahora nos vamos a centrar en esa relación de la etnomusicología con la antropología sociocultural de la música. Hay una serie de confusiones al respecto y que son necesarias las aclaraciones. Para esto, pues comenzamos describiendo en nuestra pizarra que la antropología sociocultural de la música se caracteriza por la interdisciplinariedad. Eso es lo básico. Su carácter interdisciplinario. Y lo primero es la interdisciplinariedad de la antropología sociocultural de la música. Y existen dos motores básicos de desarrollo. Vamos a poner dos motores básicos de desarrollo del pensamiento antropológico musical. Estos dos motores los podemos nosotros denominar logros y autocrítica. Aquí vamos a poner los dos motores, ¿cuáles son? Por un lado, los logros. Por otro lado, la autocrítica. En lo que ya podemos enfatizar. Y tanto los logros como la autocrítica tienen una relación dialéctica. Vamos a poner aquí relación dialéctica. Es decir, una relación que reúne por lo menos tres elementos. Reúne una afirmación, se afirma algo en música, se niega esa afirmación, por lo tanto una negación, y frente a una afirmación de algo en música, frente a la negación de ese algo mismo en música, viene una superación, una sublimación. Entonces ponemos aquí una sublimación o superación o lo que es conocido también técnicamente como una negación de la negación. Muy bien. Esto es el movimiento dialéctico entre los logros y la autocrítica en música. Mientras que esto es la antropología sociocultural de la música. Pero, frente a esto, debajo de esto, está la etnomusicología. La etnomusicología vendría a ser una pequeña rama de la antropología sociocultural de la música, porque tiene dificultades estructurales, dos básicamente. La una, dificultad estructural, la primera dificultad estructural es que es una rama subalterna nada más, en que es una disciplina auxiliar. Y aquí vamos a anotar disciplina auxiliar. Es una disciplina auxiliar de nuestra antropología sociocultural de la música. Y como disciplina auxiliar, lo que ha hecho es enfatizar en el folclorismo, y este es un defecto antes que una virtud, lo vamos a ver por qué. Entonces es un énfasis que pone en el folclorismo. Esto es un demérito en cuanto
a que, a su vez, va a enfatizar en ese folclorismo como lo fundamental. Y aquí viene el problema, porque lo folclórico no es lo fundamental en un estudio de la música, ya que esta disciplina auxiliar tiene un segundo problema, una segunda dificultad estructural, que es el de una débil institucionalización. Institucionalización. No nos referimos para nada a las instituciones que suelen decirlo en general, en común. No es esa institución mal entendida de lo que se habla. Por ejemplo, la institución del Ministerio de Salud, no. Lo que hablamos en institucionalización es en términos antropológicos o sociológicos, como ese conjunto de normas, como ese conjunto de pautas, de guías comportamentales, es una institucionalización. Cuando decimos, por ejemplo, y lo hacemos muy bien, que hemos logrado institucionalizar nuestra formación en las dos asignaturas con 7 días a la semana que estamos en comunicación, en contacto. Eso es institucionalización. Unas normas de vida en grupo que se reúnen en torno a un objetivo. Eso es una institucionalización. Pues bueno, lo que tiene es una débil institucionalización, la etnomusicología, conformada por un colectivo no profesional. Colectivo no profesional. Y aquí entran inclusive quienes escuchan la música supuestamente folclórica. La escuchan porque les gusta, pero no porque conocen la música. Y esto hace mucho daño a la etnomusicología, porque se piensa que la etnomusicología se debe referir a elaborar un cancionero. Vamos a poner con este término y con este ejemplo bastante burdo, pero así ha llegado el problema de la etnomusicología. Hacer una especie de cancionero, que es una recopilación. Y al ser una recopilación, se queda en el nivel de la información. Nivel informativo. Pero no es un nivel superior, es decir, un nivel académico, superior más allá de lo académico, que sería el nivel formativo. Por eso, la etnomusicología, al adolecer de estas fallas, tiene un fuerte desequilibrio. ¿Cuál es ese fuerte desequilibrio de la etnomusicología? Que se dedica solo a estudios descriptivos. Describe nada más las cosas, como en un cancionero se describen las canciones. Pone en primacía los estudios descriptivos sobre los estudios analíticos, sobre los estudios sistemáticos, que son los profesionales, son los de ustedes, son los estudios sistemáticos. Sobre estos estudios sistemáticos profesionales, pone los estudios descriptivos, que son los típicos del nivel de cancionero. Pues bien, frente a este panorama que nosotros tenemos de la etnomusicología, y por qué no hablamos nosotros de etnomusicología, sino más bien de antropología sociocultural de la música, nosotros tenemos que revisar 4 características de la etnomusicología.
La primera característica está centrada en el producto. Entonces, la etnomusicología tiene 4 características. 4 características de la etnomusicología. La primera de ellas es, 1, centrada en el producto, es decir, en la canción, es decir, en la letra, y de allí no pasa. Está centrada en el producto. La segunda característica es el arcaísmo. Se piensa que una obra musical es parte de la etnomusicología si es una obra antigua, arcaica. Si descubrimos, por ejemplo, una melodía incásica, se dice, eso es un objeto del estudio de la etnomusicología. Luego, se cae en el peligro del ruralismo. Hace un año más o menos, cuando me ofrecieron el puesto del director del IFAIC, que es justamente el Centro de Arte del Ministerio de Cultura, el cantante ministro, a quien yo cuando era pequeñito le tenía en mis brazos acunándolo, porque fue hijo de un buen compañero mío de estudios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el economista Fernando Velasco, que murió muy joven, jovencísimo, en un tonto accidente, precisamente llevando a músicos amerindios a su poblado. Se golpeó levemente en la cabeza y murió al instante. Fue un golpe mortal, el producto de un pequeño resbalón de su camionetita que llevaba a más de 20 músicos amerindios, una camioneta chiquitita, una Datsun 1200. Pues se quedó huérfano el pequeñín, no lo volví a ver hasta cuando ministro, y pues me dijo, puede concursar para director del IFAIC. Y una de mis críticas fue precisamente a la etnomusicología que se está haciendo, que se está promoviendo en el IFAIC. Y es que está centrada en el producto, está dirigida hacia la valoración del arcaísmo, de lo arcaico, de lo antiguo nada más. Se centra en el ruralismo, se piensa que solo lo rural es parte de la etnomusicología. Y hay como cuarto y último punto, una fijación, y esto es gravísimo, fijación en la dicotomía culto, lo que es culto y lo que es popular. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque lo popular también puede ser culto, y muy culto, y lo es. Lo es, antropológicamente es muy culto lo popular. Lamentablemente no se fija en esta falsa dicotomía culto y popular. Y se dice, ya, la cultura, tienen que ver ustedes en el Ministerio de Cultura, tienen que ver en el IFAIC, eso es lo que se dijo, y yo les dije que no, eso yo no lo voy a ver. La relación de lo que es culto y bien culto, y lo que es bueno popular. Lo popular pongámoslo como lo folclórico. Yo dije, no, porque de eso no se trata, de esa falsa separación no se trata. Nuestra hipótesis, ¿cuál es? Frente a estos 4 puntos de características de la etnomusicología. Nuestra posición es que la etnomusicología pierde valor científico al no considerar otras perspectivas, los horizontes de comprensión, al no considerar otros puntos de vida epistemológicos que son muy importantes. Por ejemplo, puntos de vida del utillaje mental. Esta forma de ver etnomusicológica no estudia, hasta ahora no lo he visto, lo que se denomina
utillaje mental, esos grandes concentrados de pensamiento que todos los seres humanos tenemos. El utillaje mental es como al utillaje de mesa, en las costumbres de mesa. Pues se sirve con 4 cubiertos, se sirve con 6 cubiertos, se sirve con 7 cubiertos, se sirve con 9 cubiertos, de acuerdo a los alimentos que se van a tener, ¿no? Si vamos a servirnos pan, solo pan, pues sabemos que máximo el cuchillo paleta de mantequilla o de mermelada. Si no, pues al pan lo partiremos con nuestros dedos. Es otra forma de ver la realidad. Asimismo, tenemos en la cabeza el utillaje mental sobre la música. Tenemos los cubiertos con los cuales nos servimos la música y establecemos pues toda una categorización, establecemos una forma de interpretar una producción musical u otra. En la próxima clase, videoclase de jueves, les presentaré los mitos en antropología sociocultural. Será una clase, la videoclase, la grabaré mañana máximo, y después de eso escribiré un ensayo. Esa es mi metodología, pero primero le traigo un ensayo. Entonces, en esta clase trataré desde la antropología sociocultural de la música, no desde la etnomusicología, los mitos. Y pues les enseñaré una colección de libros que tengo de mitos amerindios de aquí de lo que es el Ecuador. Sobre eso se puede trabajar. Aún no se lo ha hecho. Se puede trabajar sobre eso. Mientras tanto, nos referiremos a los mitos griegos, por ejemplo. Y presentaré, sí, música académica, quizá algo, pero más música a este nivel que le ponen aquí de popular, pero a su vez es muy culta, ¿eh? Porque era la música de los años 60 que recogía los mitos griegos y la convertía en pop, la convertía en heavy metal, posteriormente le convertía en rock pesado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos las bandas musicales que se especializaron en cantar mitos clásicos griegos. Pero claro, no se les comprendió desde el punto de vista etnomusicológico y no se les valoró tanto, pero por supuesto era escuchado en todo el mundo, o casi todo el mundo, en los años 60, 70, a estas bandas. Y algo muy especial, encuentro que los rockeros de ahora, de aquí, del Ecuador, pues son magníficos, algunos de ellos espectaculares, que retoman esa música y la transforman para el día de hoy. Muy bien, hacen un buen trabajo. Y eso debería entrar en la etnomusicología. Como no lo hace la etnomusicología, estamos muy tentados a decir que más bien nos quedemos con el englobante de la etnomusicología, que es la antropología sociocultural de la música. Pues bien, porque si nos fijamos en el producto musical, centrar en el producto, eso es una característica deficiente de la etnomusicología. Si nos fijamos en el producto, solo tenemos criterios de forma y de contenido. A ustedes seguramente en algún momento les habrá llegado alguna noticia que dice tal producción, vamos a ver su forma y les dice la forma musical y su contenido. Sí, pero no se refiere para nada a lo que le encierro entre corchetes, que es el entorno. El entorno, que son las circunstancias. Todas las circunstancias de esa música, eso no lo estudian cuando deberían hacerlo, básicamente. ¿Por qué? Porque se fijan solo en que algo sea parte de la etnomusicología si es anónimo,
Entonces se dice, el producto es bueno si es anónimo. Yo recuerdo que yo tenía un profesor que enfatizaba en esto, de que es parte de la etnomusicología, un cancionero anónimo, decía, eso es bueno. Si ha sido transmitido oralmente, de transmisión oral, decía, eso es mucho mejor, porque no saben notación, eso sí es propio de la etnomusicología. Y por último, ponían énfasis en el carácter étnico. No, señores, les diría yo a esos señores, porque lo anónimo no es necesariamente un buen producto musical. En segundo lugar, que haya sido transmitido oralmente no es un criterio de valor. Y lo étnico es circunscribirle a un racismo acendrado que no tiene razón de ser. Por lo tanto, pasamos estos puntos de deficiencia y decimos que más bien, en lugar de todo esto, debe ser concentrado en lo sociocultural. Y aquí tenemos, esto sí es importante, concentrarse en lo sociocultural, que es todo, en fin de cuentas. Son las circunstancias que hacen posible la creación y la realización del producto. Por último, el error, entonces, para resumir, de la etnomusicología, y por qué no hablamos nosotros de ella, sino más bien de antropología sociocultural de la música, es fijarse en el producto, en el arcaísmo, en el ruralismo y en una dicotomía de lo culto y de lo popular, y aquello cierra las puertas a una verdadera ciencia, pero nos abre a nosotros como antropólogos, nos abre las puertas completas de lo que es el estudio del utillaje mental y de los entornos musicales. Cuando lo hacemos así, tenemos la posibilidad de estudiar inclusive la música de la revolución, de cualquier revolución, y la revolución de la música. Recordemos que ahora lo tenemos como un himno muy especial, muy hermoso, una canción que era revolucionaria en el tiempo de la Revolución Francesa, por ejemplo. Recordemos también que en la Guerra Civil Española hubo una maravillosa producción musical que respondía a un entorno sociocultural, a unas circunstancias específicas, serían las semánticas, pero a su vez tenían un encuadramiento global. Hay una canción preciosa que la hemos de analizar, que se refiere, madre, anoche en la trinchera, me tocó a mí matar a un conocido de nuestro barrio. Era tan buen amigo mío de niño y ahora está muerto por mis manos en el gatillo asesino. Madre, esta canción que te escribo con una dolida letra desde la trinchera es universal. Y sigue así la letra de esa canción. Es un verdadero himno a la conciencia, es un llamado al arrepentimiento, es más o menos como el cuarto movimiento de la Sinfonía de Beethoven, un llamado al amor universal frente a ese espíritu de Thanatos, a esa destrucción. Y ahí entran los mitos de los que yo les decía. La etnomusicología, curiosamente, no analiza los mitos de la música cuando son fundamentales. Mitos es mirada en griego,
clásico, mirada a la realidad desde otros planos no usuales. Eso es un mito. Si no, analicemos toda la música académica que se ha hecho en torno de las tragedias griegas. Básicamente, y esto le decía la señorita Córdoba en un WhatsApp, fíjese por favor en los coros y en los coreutas de las tragedias de Sófocles, de Esquilo y de Eurípides, los tres grandes de la tragedia griega. Y encontramos ahí en los combos, en esos pedazos de coro, encontramos todos los elementos para hacer una maravillosa composición musical aquí y ahora, es decir, en el Ecuador y en el siglo XXI, que tenga validez hacia el futuro también. Pues bueno, ya hemos visto este encuadre de lo que es la metodología, el enfoque, la crítica, la autocrítica que debe tener nuestra formación musical. Como ustedes notarán, en los 7 días de la semana trabajamos desde diversas trincheras para nuestra formación en el diplomado. Los martes, ensayo. Escribo yo un ensayo semanal, como en Oxford, en el Reino Unido. Los miércoles apuntalamos un glosario, apuntalamos conceptos. Los jueves tenemos la videoclase que yo les preparo sobre un estudio de caso o sobre un tema específico. Los viernes, los nexos, esas relaciones de manera directa o indirecta entre la videoclase de los jueves y el seminario de los sábados. Como tomamos una prueba corta los sábados, los domingos, la retroalimentación con el resultado de esa prueba. Y los lunes son días de mucho trabajo, por lo menos para mí, porque tenemos el tutorial sobre aquel curso abierto de aquella universidad española que nos da antropología social y cultural. Recuerden ustedes, para este lunes hablaremos sobre ello. Ustedes me escriben, me llaman por WhatsApp y nos comunicamos en pocos minutos desde las 5 de la tarde, 5:15 mejor de la tarde, hasta las 7 de la noche tienen tiempo para hacer una comunicación de unos 10 minutos con cada uno de ustedes. Magnífico. Los que deseen lo hacen. Y es preferible hacerlo, porque así se consolidan conocimientos. Y también los lunes tenemos esa pequeña sinopsis de lo que hemos hecho el sábado, etc. Y así continuamos, semana tras semana, hasta terminar este curso de diplomado, tanto en hermenéutica como en antropología. Ya tienen ustedes aquí, en el pizarrón, pues todo lo que hemos escrito. Por favor, pueden ustedes negarlo, confirmarlo, aumentarlo, quitarlo, preguntarlo, lo que ustedes deseen. Por favor, estoy a sus órdenes, porque vamos a pasar después de un momentito al quiz, a la prueba corta. Yo tengo una pregunta, profesor. Muchas gracias. Quería, si es que puede, por favor, explicarme un poquito mejor lo de la débil institucionalización, porque esa parte no entendí. Perfecto. Sí. El problema de la etnomusicología es que tiene una débil institucionalización. ¿Por qué? Porque casi todos los que escriben sobre música folclórica, por ejemplo, sobre música rural, por ejemplo, no son profesionales, sino que son personas que les gusta aquello, que de alguna manera piensan que van a hablar sobre un tema muy propio nuestro, que hasta en la Constitución
puede estar. O, como yo digo mejor, en el texto constitucional, porque niego que eso sea una constitución, la de 2008, sobre estas raíces y todo ello culturales. Entonces, la débil institucionalización se refiere a que no existe en aquellas personas que defienden ese tipo de etnomusicología, no existe una estructuración sólida a nivel de conceptos, a nivel de horizontes de intelección, a nivel de sistematización del conocimiento, sino que como que saben la realidad a pedazos o solo les interesa presentar a pedazos también la realidad y sus pautas de comportamiento, sus maneras de actuar, sus maneras de pensar no conforman una unidad de criterio crítico, por ejemplo. No tienen pensamiento crítico, sino que toman tópicos. Eso es débil institucionalización. ¿Qué es un tópico? Es una frase común. Esto no es musical, pero me parece que es el mejor ejemplo para imaginarnos en dónde nos estamos introduciendo. Cuando se dice, y aquí tienen mi granito de arena, caramba, yo no necesito ese tópico. Ese es un tópico, ¿sí está? Otro tópico que he escuchado en algún colegio nacional es, miren, tienen que decir de Alfaro, el viejo luchador. Ay, es otro tópico, ¿ya? Son sinsentidos. Eso es un tópico, un topos. Es un lugar demasiado asistido y superficialmente conocido, eso es débil institucionalización, que llega a ser una banalidad. Es una ordinariez. Esa es una débil institucionalización, ¿sí? Y el volverle a un tipo de música de esa clase institucionalizada, simplemente volverle folclórica, es disminuirle su valor. Si hay música especialísima. Les cuento solo una anécdota. 5 años trabajé con la Embajada de la República Popular China. Y 2 años fui director de un centro de estudios de la Politécnica. Y justo me tocó invitar a una delegación de Tíbet, de Lhasa precisamente, de la ciudad de Lhasa. Vinieron acá y ¿cuál es la impresión que les dio al escuchar música de una población amerindia de aquí? Se quedaron patidifusos y dijeron, es nuestra música, ¿por qué nos tocan nuestra música si hemos venido a escuchar la música de ustedes? Se les explicó que esa música es muy antigua de esa población. Y dijeron, ¿y por qué se disfrazan de tibetanos? Le dijimos, no, ese tipo de atuendo es de esta comunidad amerindia. Se quedaron impresionados. Y al verles los rostros, algunos tibetanos de la delegación dijeron, oigan, ustedes parecen nuestros hermanos. Somos muy similares, hasta en el rostro. Interesantísimo. El uso de los colores, el uso de los trajes, el uso de los sombreros, que tiene otro sentido. No es que yo no me quito el sombrero ante el que fue mi patrón, no, nada tiene que ver con eso. Sino que más tiene que ver con una serie de tradiciones asiáticas. Por eso hay un preciosísimo estudio de esta débil institucionalización en Colombia y en el Perú, en el que dice cuánto nos estamos perdiendo de aquella música amerindia que es fabulosa, es maravillosa, simplemente por hacerla folclórica, por hacerlo un objeto de un turismo superficial. Pues bien, a eso nos referimos con débil institucionalización. ¿Por qué? Porque al no ser profesionales en esto, nos estamos perdiendo de cosas maravillosas. Ya les he contado la anécdota para que quede aquello en nuestras cabezas procesándolo, de la impresión que tuvo esta misión cultural tibetana al encontrarse
con personas similares a ellos hasta en la manera de vestir, increíble. El uso de los colores, el uso de las formas, el uso de la música, muy similar, completamente similar. Y no había puntos de contacto durante milenios. Eso estamos seguros. Entonces, fíjense ustedes, los valores que se van a formar y que no necesariamente están centrados en el producto, ni tampoco nos centramos en el arcaísmo, ni nos detenemos en el ruralismo, ni establecemos esa falsa división entre lo culto y lo popular. Es una obra de la antropología sociocultural de la música. Faltan casi 3 minutos, 2 minutos y pico, para que se termine el Zoom. Y si no hay otra intervención, pues directamente entramos al quiz. Profe, yo estoy un poco confundida. ¿Con qué se refiere al folclorismo? ¿Con el ruralismo o folclorismo? Folclorismo. No puedo encender mi cámara, disculpe, está desconfigurado. Folclorismo. Con mucho gusto, sí. Y otra cosa que tengo, otra duda, es, o sea, el fin de la música étnica es volverse académica para que sea reconocida, o sin eso podría... ¡Ay, terrible! Sí, terrible. Es que hay dos elementos que nosotros en antropología sociocultural no los usamos. El uno de étnico. Para nosotros no hay música realmente étnica. Porque lo étnico es una forma velada, disfrazada de racismo. Y como en antropología sociocultural no somos racistas, decimos no, de música étnica no queremos hablar. Porque esto cae en el racismo y la música no es racista o no debe serla. Y el folclorismo es quedarnos en meras apariencias, en el folclore como una mera apariencia y no llegar a las esencias de la música. Por lo tanto, quedamos en el folclorismo en una apariencia de que es un producto anónimo. Es un producto del pueblo, es un producto del Geist, como diría Hegel, del espíritu del pueblo, del Volkgeist. Folk, pueblo, Geist, espíritu. No creamos nosotros que lo folclórico solo es nuestro. No. En Europa hay mucho aquello de lo folclórico. Y precisamente en qué cayó lo folclórico, cayó en el Tercer Reich. Así que tengamos mucho cuidado en no enfatizar en el folclórico, es decir, en la superficialidad de las formas, porque eso no es propio nuestro tampoco. Así como traje la misión de los tibetanos, podríamos traer una misión de neonazis y dirían, oh, esto es propio de este pueblo. Bien. Entonces, por eso estos dos términos, folclórico como superficialización de apariencias, y étnico como forma velada de racismo, no los usamos nosotros. Pero, por supuesto, tratamos, eso sí, de debatir sobre aquello para no caer en los contenidos de esos términos. Por eso es necesario poner estos puntos de partida, estos trampolines para saltar hacia algo superior. Y ahora saltamos, antes de despedirnos, al quiz. Tengan la bondad, por favor,